Hola de nuevo chicos, aquí estamos con un nuevo vídeo que os voy a explicar cómo realizar el control de un eje de posicionamiento con un servomotor Sinamix S210, el cual he configurado parametrizado para que tenga su punto de referencia aproximadamente por este punto, y después he configurado también otros finales de carrera por software, tanto a este lado como a este, y además también he configurado sus finales de carrera por hardware, que serían estos dos, este y este, uno a cada lado. Superándose esos finales de carrera tanto por software como por hardware, se me van a activar unas alarmas en nuestro HMI que podremos ver después cómo resetear y volver a trabajar con nuestro sistema. Venga, pues vamos a ver cómo lo he hecho. Bien, pues como podéis observar, para controlar mi eje lo que he hecho ha sido crear una pequeña HMI con una pantalla principal desde la cual puedo acceder al control por secuencias y al ajustes y pruebas. Dentro de ajustes y pruebas tengo un botón con el que habilitar mi eje y que me lo muestra ese piloto en verde, ¿vale? Después puedo hacer distintas pruebas, las vamos a ir probando. Por ejemplo, voy a desplazarme hasta la posición menos 90 a una velocidad de 20 milímetros por segundo. Veis cómo el eje se mueve hasta la posición menos 90. ¿Y por qué la posición menos 90 es esa a la que ha ido el eje? Pues porque mi origen o mi punto de referencia lo tengo marcado por aquí, en el 15 de la regla, ¿vale? De modo que voy a poder habilitar mi eje para que vaya, digamos, que a valores negativos y a valores positivos. Ahora me voy al origen del punto de referencia y lo que voy a hacer ahora es probar el límite por hardware. Si le digo que se vaya a la posición más 90, por ejemplo, y le piso el final de carrera, como podéis observar, veis, lo he pisado y se me ha activado el piloto de hardware limit, ¿vale? Si le digo que vaya al movimiento absoluto otra vez, pues no me hace ni caso, tengo que resetear. Le digo que me vaya otra vez al movimiento absoluto y tampoco. Le vuelvo a resetear y ahora, si muevo el eje un poquito hacia la izquierda, de modo que él interpretaría que ya he salido del tope, que ya no estoy tocando el límite por hardware, pues sí que me deja desplazarme otra vez hacia el 90. Vamos a probar ahora el límite por software y para ello le voy a decir que se desplace 20 milímetros más. Se intentaría ir al 110, pero como tengo fijado el límite por software a los 100, pues se me activa ese límite. De modo que ahora pues tendría que de nuevo resetear. Se me activa el piloto y puedo moverme hacia la izquierda otra vez para salir de ese límite y que me deje volver a trabajar de nuevo. Entonces ahora ya le puedo dar otra vez al movimiento absoluto para que vaya a la velocidad que yo le indique y, como veis, el eje se desplaza a su posición. Ahí lo tenemos, al origen del punto de referencia. Vamos a probar ahora el fallo por comunicaciones, ¿vale? Le voy a decir que se vaya a la posición, pues por ejemplo a la 90, a la menos 90, a una velocidad, le voy a decir que vaya a una velocidad lenta para que me dé para que me dé tiempo a desconectar mi cable de comunicación, que lo tenemos ahí, ¿vale? Y le vamos a dar que comience el movimiento. Mientras se está desplazando le voy a soltar el cable, simulando que se me ha roto ese cable de comunicación, y ya veis que se ha activado el fallo por comunicación. Lo que tendría que hacer sería reparar la avería, lo hacemos ahora mismo, y resetear o acusar ese fallo. Ahí estamos, lo reseteamos y ya tengo el eje habilitado otra vez para poder comenzar a trabajar. Le doy al movimiento absoluto y ya veis que me responde de nuevo, ¿vale? Bien, pues ¿qué más cositas vamos a hacer? Voy a deshabilitar ahora mi eje y me voy a ir a la otra pantalla. He habilitado una secuencia de movimientos con la que se va a desarrollar unas tareas. Lo primero que tengo que hacer es habilitar mi eje y decirle que se vaya al punto de referencia, porque todas las secuencias van a arrancar con el eje colocado en ese punto, ¿vale? Ya habéis visto que se me ha desplazado al punto de referencia. Ahora arranco mi secuencia, hace un desplazamiento hasta la posición más 60 y arranca la ejecución de una tarea que se sigue ejecutando mientras se va desplazando de nuevo hasta otro punto. Ahí ha llegado, se ha dado la vuelta, se ha invertido el sentido de giro, vuelve a la otra posición, al más 90, y inicia otra tarea. Durante 3 segundos ha estado ahí y vuelve al punto de referencia, ¿vale? Esas tareas pues podrían ser tareas de pintado, de soldadura, etcétera. Ahí comienza, temporiza un poco, 3 segundos, lo que le queráis poner, y sigue realizando la tarea
hasta que llega al otro punto donde finaliza la tarea, se vuelve a otro punto más 90, ¿vale? Realiza otra tarea durante 3 segundos y vuelve al punto de referencia. Y con eso pues se habría ejecutado nuestra secuencia, que podríamos repetir tantas veces como quisiéramos, ¿vale? Bien, pues eso sería un poco la función el proyecto que he desarrollado. Bueno, no os voy a contar todo el proyecto, no os voy a describir todo el proyecto, pero sí que me gustaría por lo menos la parte de los errores, la señalización de los errores que habéis visto antes en la pantalla esta que he creado de los ajustes y pruebas. Pues ya veis que tengo distintos pilotos o distintas señalizaciones para cada uno de los fallos, ¿vale? ¿Y cómo he activado esas señalizaciones? Pues viniéndome aquí en el bloque principal de programación, pues en este segmento lo que he hecho ha sido comparar los distintos estados de la error word o la palabra de fallos que tiene mi sistema con los valores que a mí me interesa, con la activación de cada uno de los bits que se va a activar en cada uno de estos casos de fallos, ¿vale? Y luego pues el parpadeo simplemente lo que he hecho lo he conseguido pues insertando en serie una marca que está oscilando a distintos valores, ¿vale? Que está cambiando su valor o parpadeando a distintos valores. Bien, entonces, ¿cómo sé yo cuál es cada uno de los bits que tengo que activar o que se van a activar en cada uno de los casos? Pues en lo que es la ayuda del sistema tenemos la descripción de la error word, en la cual nos indica el significado de cada uno de los bits, ¿vale? Entonces yo he utilizado el bit 7 para notificar un fallo de comunicación. Igualmente he utilizado el bit 8 para notificar un fallo por límite de software que se ha alcanzado o pasado, y lo mismo para el límite por hardware. El bit 9 de esa palabra de errores pues me va a indicar que se ha alcanzado ese límite por hardware o incluso que se ha llegado a superar, ¿vale? Pues con esos valores puedo ir viendo cuál ha sido el fallo que se ha producido en mi sistema. Y cómo tengo acceso a la hora de configurar o programar estos bits de error dentro del TIA Portal. Bien, pues si yo me vengo aquí a objetos tecnológicos y pincho en lo que es mi eje y hago la vista detallada, aquí me van a salir abajo una serie de parámetros que yo voy a utilizar para configurar mi HMI, ¿vale? Por ejemplo, pues ¿dónde está? Aquí, la error word es la que yo me he traído aquí para compararla con los distintos valores que he ido viendo o que me han interesado en cada caso, ¿vale? O bien lo puedo hacer configurando, como hemos dicho, o consultando la palabra de errores para ver el significado de cada uno de los bits, o si no, en caso de duda, lo que había hecho había sido pues configurar en cualquier parte del sistema un move de ese error word a una palabra cualquiera, y en cada uno de los casos ibais pisando o activando los distintos errores, provocando los distintos errores, y aquí consultabais cuál era el resultado de esa palabra de error, de modo que luego podíais comparar ese resultado, os lo traíais aquí en cualquiera de las comparaciones, lo comparabais con esa palabra de errores y en caso de igualdad pues activabais el error correspondiente, ¿vale? Eso ha sido uno de los motivos para los que he utilizado yo esta vista detallada de lo que es los parámetros o los datos de mi eje configurado, ¿vale? Y también otro parámetro interesante de esto dentro de ese eje sería pues consultar aquí la velocidad actual y la posición actual, que también la he utilizado para visualizar esos datos aquí en la posición respecto del home y la velocidad real que lleva mi eje en cada instante, ¿vale? Más cositas que os puedo comentar del programa, pues que también he configurado por aquí, vamos a ver, un FC para el control de secuencias, ¿vale? ¿Y qué he hecho en ese FC o cómo he configurado o programado ese control para secuencias? Pues simplemente, como condición indispensable, lo primero de todo es hacer un movimiento absoluto para llevar mi eje hasta la posición 0, que va a ser el origen o el punto de partida de todas las secuencias de movimiento, de todos los movimientos que vaya haciendo, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengo mi eje en esa posición,
se activa este bit, pues a partir de ahí habilito una marca con la cual ya puedo arrancar mi secuencia, ¿vale? Y de ahí pues no he hecho más que una especie de graph secuencial, de modo que a medida que voy llegando, alcanzando a cada uno de los pasos y se van activando estos bits, pues me va habilitando el paso a la siguiente etapa a la siguiente etapa de mi graph o el siguiente paso de mi secuencia, ¿vale? Entonces pues nada, para que os hagáis un poco una idea de cómo lo he hecho, es muy sencillo. Una vez que conocéis las instrucciones que están por aquí de Motion Control, pues simplemente es ir utilizándolas, sobre todo el movimiento absoluto, en cada uno de los instantes y en cada una de las etapas, una vez que se haya cumplido siempre la etapa anterior, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que os voy a dejar el programa para que os lo descarguéis si queréis consultarlo y nada, espero que os resulte interesante, ¿vale? Venga. A ver, otra cosilla que os quería consultar. Bien, yo tengo parametrizado mi eje, de modo que he colocado por aquí, por el centro de mi eje, pues lo que sería el punto de referencia, ¿vale? Y después he colocado tanto a izquierdas como a derechas los límites superiores e inferior de software, y un poco más hacia adelante el límite superior e inferior por hardware. En mi caso no tengo otra opción, ya que los finales de carrera de hardware los he colocado, pues como ya veis, prácticamente pegados al tope, lo cual tampoco es muy recomendable, pues sería mejor colocarlos con un poco más de margen para que diésemos tiempo a frenar correctamente al motor de una forma no tan brusca, para evitar problemas de inercias, etcétera. Bueno, pero yo en mi caso lo he colocado tal cual lo veis: finales de carrera los más alejados del punto de referencia por hardware, y los finales de carrera por software pues un poco más cercanos del punto de referencia, digamos, ya que lo tengo, como digo, aquí en el centro. ¿Qué sois vosotros partidarios? ¿De colocarlos igual que lo he hecho yo? Primero finales de carrera o límites por software, y después los límites por hardware, o tal vez lo preferís colocar primero un límite por hardware y después, si acaso falla esos finales de carrera por el motivo que sea, por fallo de conexión, etcétera, un límite por software más atrás. ¿Qué os parece? Venga, estaría bien que, por ejemplo, en lo que es los comentarios del vídeo fueseis añadiendo vuestras ideas, vuestras opiniones, de modo que lo puedan aprovechar otros usuarios que vean el vídeo y lean los comentarios después, ¿vale? Así lo hacemos todo esto un poco más útil. Bien, pues antes de despedirme sí que quisiera comentaros también algún inconveniente, algún problemilla que tuve durante el montaje del proyecto y la configuración y programación del mismo. Pero lo primero que hice fue, pues una vez que tengo conectado mi motor a su driver correspondiente y lo tengo configurado, pues lo que hago es conectarme a través de su puerto correspondiente a mi equipo, ¿vale? Entonces me vengo después a través de los accesos online, le digo que actualice mis dispositivos accesibles, me localiza el equipo y le digo que me lo cargue como nueva estación. Vale, hasta aquí ningún problema. Y después voy a agregar dispositivos. Le digo que me agregue la CPU que tengo, con la que voy a trabajar, que es este modelo, esta referencia, ¿vale? Y después de haber actualizado el firmware hasta la última versión, a la 1.8, que es lo que encontré en Siemens, le doy a aceptar, ¿vale? Me la carga en el proyecto, me voy a vista de redes y veo que mi driver todavía no está asignado a ningún PLC que le vaya a controlar. Pues le digo que sea asignado al PLC que tengo, ¿vale? A mi S7500. Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a vista topológica y conectar o comunicar los dos equipos igual que lo tenemos en la realidad, de forma física. Entonces yo lo tengo conectado, el puerto 2 de mi PLC lo tengo unido con el puerto 1 de mi accionamiento, ¿vale? Entonces lo voy a comunicar también. Vale, entonces ahora voy a ir a doble clic sobre mi PLC, ¿vale? Nuevo doble clic y nos vamos a ir a opciones avanzadas, pero a las opciones avanzadas de la interfaz 1, es decir, las tenemos por aquí, y en configuración en tiempo real también nos vamos a ir a donde estamos, a sincronización
y aquí dentro de sincronización tenemos que decirle que nuestro PLC va a ser el maestro, ¿vale? Y tenemos que ajustar también el dominio. Lo vamos a hacer lo vamos a poner en tiempo de emisión 2 milisegundos. A ver dónde estaba, unos 2 milisegundos, ¿vale? Después de esto nos vamos a ir también al servomotor. Tenemos que configurar también el telegrama, cómo se va a comunicar con nuestro PLC, ¿vale? Entonces nos vamos a ir aquí, doble clic también, a ver si salen las propiedades. Y en configuración del telegrama, aquí la tenemos. Le vamos a decir que en principio aparece, ya veis que aparece el telegrama número 3. Yo el problema que tuve aquí es que había visto un vídeo tutorial de los chicos de Siemens en el que aparecía que utilizaban el telegrama 105. Entonces yo me obsesioné en buscar el telegrama 105, ¿vale? Lo seleccionaba aquí, el telegrama 105, aquí también el telegrama 105, y con eso se supone que ya me iba a poder comunicar con mi equipo, ¿vale? O sea que en principio parece que está todo bien, pero ¿qué me ocurría después? Vale, pues que le daba a cargar el hardware a mi equipo y al servo, cargaba los dos hardware en los dos equipos, ¿vale? Y después ya pues me iba a objetos tecnológicos para crear mi objeto tecnológico. Le daba a agregar objeto tecnológico, le daba que iba a ser un eje de posicionamiento. Ya veis que aquí no me dejaba escoger ninguna versión superior a la 2.0, pero bueno, en principio me mosqueaba un poco, pero lo dejaba así, le daba a aceptar. A ver si termina de hacerlo, de crearme el objeto tecnológico, porque ahora también después me venía aquí en la interfaz de Profinet, ¿vale? Le daba en el accionamiento y aquí en Profidrive me venía a buscar mi telegrama 105, mi servo, y aquí ya veis que no me aparecía nada. Incluso clicando aquí me aparecía por aquí lo de Profinet, mi servo, lo seleccionaba y le daba aquí, pero el 105, vale. Sin embargo ya veis que se me ponía en naranja. ¿Y por qué se me ponía en naranja? Pues en principio estuve dándole un montón de vueltas, perdí un montón de tiempo. ¿Y cuál es el motivo de que se me ponga en naranja o en rosa? Vamos, me está indicando que tiene fallo, ¿no? Pues el motivo es que mi CPU no soporta ese telegrama, no soporta el telegrama 105. Entonces con eso perdí un montón de tiempo hasta que ya hablando con uno de los chicos de Siemens Support, pues me dijo que tenía que utilizar el telegrama 5, porque mi CPU era antigua y no soportaba ese telegrama. Entonces ese fue uno de los primeros problemas que tuve, ¿vale? Conclusión, que mucho cuidado con el tipo de CPU que tenemos, porque dependiendo de esa misma CPU podremos utilizar unos telegramas de comunicación u otros, ¿vale? Dentro del mismo modelo, esta referencia y esta, ya veis que la versión de firmware cambia, y cambiando la versión de firmware también te deja acceder a distintos tipos de telegramas. Esto es lo que me dijo el chico de Siemens, que mi CPU era con esta referencia, que solo me dejaba acceder a la versión de firmware 1.8 y que ya estaba a la venta o ya estaba disponible esta nueva versión, con la cual sí que me disponía de un firmware 2.8 que me iba a dejar comunicarme a través del puerto 105 y utilizar otras características que no tenía mi CPU, ¿vale? Así es que mucho cuidado con estas cosillas porque nos hacen perder o nos pueden hacer perder un montón de tiempo, ¿vale? Bien, pues una vez que sabía que no podía utilizar el 105 sino que tenía que utilizar el telegrama 5, pues nada, me tuve que volver de nuevo para atrás a lo que era mi servo, no, perdón, en agregar en dispositivos y redes, venirme a mi servo y decirle que voy a utilizar el telegrama, no el 105 sino el 5, ¿vale? Ahí parece que me lo ha cogido ya. Entonces ahora me voy a ir a a agregar dispositivo. Voy a eliminar el que había generado antes por si acaso. Voy a agregar un nuevo objeto tecnológico de posicionamiento, aceptar.
y le voy a decir en el interfaz de hardware ahora pues que voy a utilizar, vamos a ver, fijaros que ahora ya sí que me sale el equipo, que antes no me salía, y ahora sí que me deja escoger ya el Telegrama 5, ¿vale? Y en principio está todo correcto. Digo en principio, ¿por qué digo en principio? Pues porque si me vengo al encoder y el intercambio de datos, vamos a ver que, fijaros qué tipo de encoder me ha puesto. Me ha puesto un rotativo incremental, cuando resulta que el mío es un rotativo absoluto. Y yo pensaba que una vez que había configurado mi hardware anteriormente y se lo había cargado a mi CPU, pues mi CPU ya iba a saber que el tipo de driver que tengo, el S210, y el motor que tengo con encoder, pues era un encoder absoluto. Con lo cual aquí me tenía que haber puesto ya por defecto, pensaba yo, un tipo de encoder absoluto. Sin embargo, no me di cuenta en este detalle y aquí también perdí un montón de tiempo dando vueltas, mirando a ver por qué cada vez que apagaba mi equipo, cuando me puse a hacer pruebas con mi eje, pues cada vez que me conectaba tenía que decirle el punto de referencia y a partir de ahí comenzar a trabajar, cuando no debería ser así, ya que disponía de un encoder absoluto. Entonces, intentando descifrar ese problema, pues perdí también un montón de tiempo hasta que me di cuenta de este detalle, de que a pesar de que en principio me lo había cogido todo bien y yo daba por hecho que me tenía que añadir aquí un encoder absoluto, pues no, me ponía un rotativo incremental y hasta que me di cuenta de este pequeño fallo y se lo corregí, pues vamos, perdí un montón de tiempo, ¿vale? Entonces ya sabéis, cuidad también con este asuntillo que os puede llevar a problemas, ¿vale? He comprobado hablándolo con otros compañeros que utilizan o que tienen otro tipo de CPU distintas a la mía, pues que a ellos sí que una vez que han agregado su CPU y seleccionado el telegrama correspondiente, etcétera, etcétera, pues sí que les ha añadido el encoder rotativo absoluto y no les ha generado ningún problema. Así es que, pues eso, que tengáis mucho cuidado con estos asuntillos porque parece que todo va a ir bien, pero luego resulta que salen problemas y es una cosa sencillita, pero que hasta que no te das cuenta del pequeño detalle, pues eso, has perdido un montón de tiempo y te has enfadado un montón y has estado de mala leche unos cuantos días, ¿vale? Pues nada, me despido entonces. Sí que recordaros lo del tema de los finales de carrera por software y por hardware. Os invito a que coloquéis vuestro comentario, vuestra opinión en los comentarios del vídeo sobre qué opciones cogeréis vosotros o qué os parece más interesante, si poner primero el final de carrera por software o el de hardware. Y poco más, lo de siempre. Espero que os haya gustado el vídeo, os resulte útil. Os dejo un link para que os lo podáis descargar para si queréis echarle un vistazo. Y nada más, en próximos días a ver si puedo subir otro vídeo referido a los STO y las SS1, paradas de emergencia del driver S210. Y nada más, pues lo dicho, que seguimos por aquí en el Centro Integrado de FP Río Ebro. Venga, un saludo, hasta luego.